José Carlos Conru es el secretario de la Federación Entrerriana de Cooperativas. En esta jornada organizada por FEDECO conversamos con él sobre la historia de las cooperativas en nuestra provincia. Bueno, nosotros en FEDECO, digamos, el elemento central era poner en conocimiento del periodismo o a través del periodismo de la comunidad y de la comunidad toda, un trabajo donde nosotros mostrábamos todo el potencial económico y social de las 11 cooperativas que integran la Federación Entrerriana de Cooperativas. El trabajo está basado en los balances y en las memorias y balances de las 11 cooperativas y tiene un periodo de un año. Bueno, nosotros hace tiempo venimos sosteniendo de que presentar ese trabajo es de un enorme valor, pero que ese valor se agiganta cuando lo colocamos en el marco de lo que es en el marco del tiempo. Y nosotros estamos en una federación que tiene 113 años. Y por lo tanto, era interesante marcar, mostrar dónde nacimos, cómo nacimos, con qué valores nacimos, con qué temas que se fueron abordando a través del tiempo, porque eso le da un valor adicional. Hoy la FEDECO tiene una función gremial, pero esa función no siempre fue gremial. Tuvimos etapas en las cuales también tuvieron actividades económicas y eso es lo interesante de mostrarle a la comunidad, mostrarle a las nuevas generaciones, incluso a las presentes generaciones que poco conocemos de la historia, porque francamente en las cooperativas nos hemos ocupado y preocupado por los aspectos organizativos y económicos, también algunos sociales, pero sobre la parte de la historia muy poco hemos hecho para mostrarlo y tenerlo a la luz. José Carlos, uno de los temas fundamentales, ¿no?, de los cuales yo como entrerriano me enorgullezco, es que de la primera cooperativa del país surge en nuestra provincia. Bueno, no solo es la primera cooperativa del país, la primera cooperativa agrícola del país surge en nuestra provincia, sino que también la primera federación de cooperativas nace en nuestra provincia. En eso tenemos que, digamos, apoyarnos en que tuvimos la riqueza de tener corrientes inmigratorias significativas. ¿Cierto? Por un lado, después de los eventos de Urquiza, donde nos deja la Constitución Nacional, se genera un ambiente de mayor tranquilidad, después de haber vivido durante mucho tiempo las convulsiones internas, digamos, en alguna medida las luchas entre las provincias con la capital. Bueno, aparece esta situación nueva, novedosa, de tener una Constitución Nacional, y eso abre camino a que se puedan producir corrientes inmigratorias. El mismo Urquiza trae la primer corriente, que es la de los colonos franceses, que los ubican en la zona de la costa del Uruguay, pero casi simultáneamente empiezan a venir las corrientes de alemanes del Volga, que se ubican sobre la costa del Paraná, también del Uruguay, porque hasta la zona de Gualeguaychú, de San Antonio, de Galarza, Lucas González, toda esta zona sur, que es de tierras más aptas para la agricultura, porque, digamos, tenemos que definir claramente el perfil de los alemanes del Volga, era de gente de trabajo, gente de trabajo de la tierra, eran agricultores y por lo tanto encontraron aquí los suelos adecuados para hacer la agricultura, sobre todo el trigo. Pero también vinieron las corrientes de inmigración de los judíos, que fue, digamos, promovida por la Jewish, una sociedad que compró tierras en el centro de la provincia, en el departamento Villaguay, y ahí entró a ubicar toda una corriente de inmigrantes judíos, pero algunos eran agricultores, pero muchos eran comerciantes, eran artesanos, eran gente dedicada a otros aspectos de la economía, ¿no es cierto? Y también vinieron algunos intelectuales. Ellos vinieron sobre todo de Europa, de Ucrania, nosotros, los alemanes del Volga, vinimos más de otro lugar de Rusia, sobre el Volga, justamente,
Y ellos, ahí en la zona de Villaguay, de Basa Bilbaso, digamos, hubo un grupo de hombres formados, ilustrados, como el ingeniero Sájarov, que era un ingeniero agrónomo, Miguel Quipe, que era un abogado, estaban, bueno, varios más, ¿no es cierto?, entre los cuales, ¿no es cierto?, estaba Kaplan, estaba Merener, casi poco posterior. Pero bueno, eso dio origen a que se formaran las primeras cooperativas agrícolas ahí, en la zona del 12 de agosto de 1900 en Basa Bilbaso, la Lucenville, y en 1904 aparece el Fondo Comunal. Y simultáneamente en la costa del Paraná empieza el trabajo no, digamos, de alemanes que vinieron de Alemania disparando de las guerras, ¿no? Pero que conocieron en Europa lo que era el movimiento cooperativo, la formación de las cooperativas, y que empezaron a trabajar en ese sentido aquí con los alemanes de Volga. Y es ahí que en 1910 se genera la primera cooperativa en esta zona, que es la agrícola regional, que eligieron Crespo porque era digamos, una comunidad que iba desde las aldeas hasta la zona de Viale. Entonces buscaron un punto, digamos, intermedio y lo ubicaron en Crespo. Ahí tenemos el trabajo importante, ¿no es cierto?, de don Alejandro Mor, que fue quien, digamos, fue el que empujó, que unió, que logró juntar las voluntades suficientes, ¿no es cierto?, para hacer esta primer cooperativa. Y bueno, ya estando estas primeras cooperativas, en el año 1913, un 8 de junio, justamente por iniciativa de Moore, de Sájarov y de Kippen y de Kaplan, ¿no es cierto?, se genera ellos lo llaman congresos cooperativos. Serían como una especie de encuentros, de asambleas, pero ellos lo llamaron el primer congreso cooperativo, que se hace en Lucas González, donde intervienen 5 cooperativas. La Lucenville, ¿no es cierto?, el Fondo Comunal, una cooperativa de Urdina Rain y una cooperativa de Echagüe y la Agrícola Regional, ¿no es cierto?, y una mutual, que era una mutual que funcionaba en Lucas González, que era muy poderosa, dedicada a los seguros agrícolas. Y bueno, ahí, luego de cotejar un poco las actividades de las 5 cooperativas, lo que hacían, cómo lo hacían, digamos, hicieron un estudio comparativo de los estatutos. Bueno, empezaron a conversar sobre los problemas comunes. Y el problema común que ellos tenían por aquella época era de que el envase para, digamos, albergar para recolectar su cosecha, que era la bolsa. En aquella época toda la cosecha se hacía en bolsa. Entonces, ahí en ese hecho, ¿no es cierto?, es donde se genera un acto cooperativo, porque las 5 cooperativas decidan facultar a una persona para que haga una operación en Buenos Aires adquiriendo las bolsas y el hilo para esas 5 cooperativas como digamos, como una manera de facilitar la operación. Bueno, y también, digamos, definieron, ¿no es cierto?, seguir juntándose, y es por eso que ellos en octubre generan el segundo congreso, esta vez en Basa Bilbaso. En este congreso aparecen ya, digamos, temas mucho más interesantes o muy interesantes, ¿no es cierto?, para esa época, porque empiezan a hablar del arrendamiento, empiezan a hablar de que en los caños donde se produce un fracaso, los arrendamientos ya pagados, debería haber una consideración del dueño de la tierra hacia la persona que hacía la agricultura. Empiezan a hablar digamos, del tema de la semilla, de los problemas de la semilla, de los problemas de la semilla, de la necesidad de generar un banco de semillas para los años malos o los años donde se perdían las cosechas. Se empieza a hablar de educación y de la necesidad de comentar el cooperativismo en las escuelas normales y en las escuelas agrotécnicas o en las escuelas agrícolas de la zona. Se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de mutualismo, o sea que realmente, si uno empieza a mirar la temática abordada en estos 2 congresos,
¿no es cierto?, es riquísima y demuestra, ¿no es cierto?, la profundidad del conocimiento que tenían esta gente y la voluntad de resolver los problemas más acuciantes que había por aquella época y hacerlo en forma conjunta. Luego la guerra, digamos, generó, digamos, en alguna medida un impasse en todo esto, digamos, y se retomaron las acciones en el año 19, donde sí ya incluso se discute un estatuto de la Federación, de la Confederación de Cooperativas de Entre Ríos. También hay que valorar que las cooperativas de Entre Ríos promovieron a través del primer Congreso Nacional, ¿no es cierto?, los elementos suficientes para la primera ley de cooperativa, que es la ley de 1926. Generada la nueva ley de cooperativa en Entre Ríos, ¿no es cierto?, se genera un hecho muy significativo, que es que durante la gobernación del doctor Luis Echeverre, él convoca a todas las cooperativas dispersas en la provincia, ¿no es cierto?, para que, digamos, adquieran una forma definitiva de organización legal sobre la base de la ley reciente, digamos, muy fresca de 1926. Y es así que en 1934, un 7 y un 8 de abril, se juntan en el salón de recepciones de la Casa de Gobierno 23 cooperativas y dan orden, organizan legalmente, digamos, discute un estatuto, se aprueba un estatuto, se nombra el primer consejo de administración y a partir de ahí, digamos, hay una continuidad legal, digamos, de la Federación Entrerriana de Cooperativa, que empezó con el ingeniero Caudani y siguió a través de sucesivas personas que a través de los años gestionaron la Federación Entrerriana de Cooperativa hasta hoy en día. José Carlos, a ver, hablaste de temas que salvo el primer congreso, diría yo, como es la bolsa y el hilo, que se ha dejado de usar prácticamente, el otro tema del segundo congreso es de rigurosa actualidad, por lo que se discutió, incluso al día de hoy, más de 100 años después. Sí, eso, indudablemente, o sea, podemos marcar como un hecho novedoso que hace tantos años se está discutiendo ese tema y que lamentablemente pasaron tantos años y no lo hemos resuelto de una manera generalizada o adecuada, ¿no es cierto? Yo creo que en alguna medida la parcería, ¿no es cierto?, es un modelo donde en alguna medida se acerca a lo que esta gente imaginaba en su tiempo, ¿no es cierto? Porque ellos lo que planteaban era que, digamos, generado un contrato de arrendamiento, si la cosecha fracasaba, ¿no es cierto?, el dueño de la tierra debía contemplar una devolución del valor del arrendamiento para facilitar la continuidad de la actividad. Días atrás estuve participando en el proyecto o anteproyecto de el nuevo Código Rural de la provincia de Entre Ríos. Seguramente las cooperativas también están trabajando en eso, acompañando este proyecto que creo que va a ser bueno, porque en primer lugar se están nucleando todas las leyes que están sueltas, llamémoslas así, en nuestros distintos códigos y leyes sueltas que no han tenido al día de hoy mira lo que te voy a decir, un adecuado tratamiento o actualización a los tiempos que nos toca vivir. Quizás este código sea la alternativa a eso, obviamente que estamos hablando de que hay que discutirlo después en el Congreso Provincial. Bueno, yo no he participado, digamos, en representación de la Federación Entrerriana de estas comisiones que se generaron en el Colegio de Abogados, donde, digamos, donde se trabajó este tema, ¿no es cierto? Nosotros en alguna medida nos vamos repartiendo un poco las actividades, porque, digamos, no se puede estar, todos no podemos estar en todo, ¿no es cierto? Así que bueno, ojalá sea así. A nosotros nos preocupa eso, pero más nos preocupa el tema digamos, del problema del territorio.
O sea, nosotros el ordenamiento territorial lo consideramos como algo imprescindible. Y un ordenamiento territorial que contemple la preexistencia. O sea, nosotros sostenemos de que el productor agropecuario es un actor de la vida económica sobre el territorio, que está existente, ¿no es cierto? Y digamos que en alguna medida debe tener un valor frente a la irrupción que se produce en el territorio de otros tipos de emprendimientos, sean de loteo, sean emprendimientos industriales, sean emprendimientos poblacionales, etc. Esto, digamos, en general genera cambios en lo que hace a la, digamos, a la convivencia entre lo que es la actividad productiva y estas nuevas actividades. Entonces, para nosotros es fundamental, ¿no es cierto?, que la nueva ley, que en alguna medida hay un proyecto que está en la Cámara, nosotros no hemos podido todavía acceder, digamos, a trabajarlo al tema del proyecto, pero digamos, anhelamos que eso se produzca en los próximos, o sea, en las próximas reuniones. Nosotros lo que nos interesa en este momento es, más que otra cosa, es el tema de abordar digamos, parte de la discusión de esta cuestión del territorio. Porque tenemos muchas situaciones, justamente esta falta de no tener una legislación adecuada es la que genera estos problemas, ¿no es cierto?, en la otra ley, que es la de fitosanitario. Porque, digamos, hay una permanente puja entre los intereses, ¿no es cierto?, de la actividad productiva con los intereses, ¿no es cierto?, que provienen de un loteo, ¿no es cierto?, donde hay viviendas, pero no debemos, digamos, dejar de tener en cuenta que el loteo es una irrupción que se produce en el medio agrícola rural, ¿no es cierto?, preexistente. Por lo tanto, digamos, la ley debería contemplar un mecanismo, ¿no es cierto?, de salvaguarda de los intereses tanto de la producción como, digamos, de la nueva actividad que sería el loteo o digamos, el desarrollo urbanístico de una determinada área rural. Sí, a ver, coincidimos, porque el impacto que le genera al productor es tremendo, al productor que es ajeno a ese emprendimiento comercial, ¿sí?, que es un loteo. Es uno de los tantos proyectos que debe ser abordado no solo por los legisladores, sino también por el Poder Ejecutivo, y parece que con el paso de los años nadie le quiere poner el cascabel al gato a este problema que termina derivando en lo que vos bien decís, que es la ley de fitosanitarios, ¿no? Ya que el colchón, llamémosle así, que amortigua el área entre la pulverización y el desarrollo inmobiliario, genera conflicto, y un conflicto que es totalmente entendible, que debe resolverse, y hasta el momento no hay nada. Ojalá, José Carlos, esto se resuelva, sean convocados y podamos ser partícipes, ustedes desde su espacio, nosotros desde el nuestro, que es comunicar, y si podemos hacer un aporte mejor, pero bueno, esa es la idea. Bueno, de todos modos debemos decir de que existe una ley de fitosanitario, no existe, existe atisbos de ordenamiento territorial, pero que son muy antiguos y que es necesario modernizarlos y actualizarlos. Pero bueno, hoy es el tema que más preocupa al sector productivo, ¿no es cierto?, porque necesitamos darle seguridad y sobre todo también que frente a estas incertidumbres, estas irrupciones legales que se producen sobre una ley, lo que genera, digamos, es la incertidumbre sobre un territorio sumamente vasto dentro de la provincia de Entre Ríos, que, digamos, de prosperar estas ideas en alguna medida extremas, ¿no es cierto?, impedirían la producción en muchas hectáreas productivas que tiene la provincia de Entre Ríos.
Y eso hoy por hoy, ¿no es cierto?, es una cosa complicada y que debe ser resuelta de la manera más razonable e inteligente posible.